Pues factorizar es el proceso de escribir un número o una expresión como un producto. Entonces, en los números, ¿verdad? La factorización pues es lo mismo. Si yo tengo 15, pues este 15 yo lo puedo expresar como un producto de 3 por 5. Entonces 3 por 5 son dos factores que al multiplicarse pues me dan como resultado 15. Esto es el 15 factorizado 3 por 5, ¿no? Y en el caso de álgebra pues es lo mismo pero con expresiones. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la expresión 12x a la 7, pues una factorización de este monomio puede ser 3x a la quinta por 4x cuadrada, ¿no? Si yo hago esta multiplicación, regreso a 12x a la 7. Puede haber más, 12x a la quinta por x cuadrada, también me da 2x a la 7. 3x cuadrada por 2x cuadrada por 2x cúbica también me da 12x a la 7. Y así podemos seguir, ¿no? Hay muchas. Donde, considerando esta primera parte, el primer ejemplo, 3x a la quinta por x cuadrada por 4x cuadrada es la factorización. Y bueno, si ya veo cada elemento por separado, pues estos son los factores. Sin embargo, en matemáticas nosotros casi siempre ocupamos el mayor factor común. Este se ocupa cuando tenemos dos o más términos, es decir, el factor que tienen en común dos o más términos, pero aparte ese factor que es el más grande. Entonces, bueno, pues el primer caso de factorización que se estudia es el del factor común y en este caso vamos a ver los criterios para determinarlo. Entonces, para encontrar ese factor común, o en específico el mayor factor común, el más grande, vamos a considerar dos cositas. La primera es que en el caso del coeficiente, yo voy a considerar el máximo común divisor de los coeficientes de los términos, ¿verdad? Entonces, eso sí es bien importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de las variables, primero hay que checar que las variables se repitan en todos los términos. Y ya después vamos a tomar la de menor exponente. ¿Sí? Entonces, primero que esa variable esté en todos los términos y ya de ahí tomas la que tiene el exponente más pequeño. Muy bien. Aquí, por ejemplo, mencionan en el chat 6 por 2 en el ejercicio pasado. Sí, 6 por 2, 12. Entonces yo pude haber escrito aquí 6x, por ejemplo, a la quinta por 2x cuadrada. Entonces 6 por 2 es 12 y x a la quinta por x cuadrada, pues x a la 7. Efectivamente, hay muchas maneras, como decíamos, pero la manera más ocupada, más usada, es la del mayor factor común. Entonces, para ese mayor factor común ocupamos estos dos criterios. Y bueno, pues vamos a ver un ejemplo para que ustedes pues comprendan, ¿verdad?, de este procedimiento. Y en este caso tenemos estas dos expresiones, dos términos, ¿sí? Es el 25x a la 7 y cuadrada z y 15x cúbica y a la cuarta z cuadrada. Y me pide obtener el mayor factor común. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 25 y 15. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? En este caso es 5. ¿Sí? Porque es el número más grande que divide de manera exacta a los coeficientes 25 y 15. El máximo común divisor es eso. Es el número más grande que te divide de manera exacta a dos o más números. ¿Sí? En este caso tenemos 2. Y si tú buscas otro número diferente de 5 que te divida a estos dos elementos 25 y 15, tal vez los encuentres, ¿verdad? Pero no vas a encontrar uno más grande que 5. Entonces, si yo aquí divido 25 entre 5, pues sé que es 5. Y 15 entre 5, pues es 3, ¿no? Me los divide de manera exacta.
Pero si yo intento con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, con el 10, ya no voy a encontrar una división exacta, ¿verdad? Entonces, bueno, más adelante tengo una tablita, ¿verdad? Que es el máximo común divisor, cómo se obtiene de una manera un tanto más, por así decirlo, formal. Pero ahorita como son dos números pequeños, pues creo que se entiende la idea. Y de las variables x, y y z, se repiten en todos los términos. Fíjate, aquí tenemos x, acá también, tenemos y, acá también, y tenemos z, acá también. Entonces se repite en los dos términos. ¿Y las de menor exponente cuáles son? Pues x al cubo, que es esta, porque fíjate que acá tengo x a la 7, entonces tomo la más pequeñita, x al cubo. Y cuadrada, porque es la del exponente más pequeño, aquí está. Del otro lado tenemos y a la cuarta, entonces no, tomamos la más pequeña. Y z, que acuérdate que está elevada a la 1. En este caso es esta, porque del otro lado tenemos z cuadrada, entonces tomamos la más pequeña. Y ahora lo único que hacemos pues es unir los elementos. El 5 que ya habíamos considerado acá arriba, multiplicando a las variables que acabamos de obtener. Y este término, que es 5x cúbica y cuadrada z, es el mayor factor común de estos dos términos. ¿Sí? Entonces es así como se obtiene este mayor factor común. Y pues esta es la base para comenzar a factorizar. Entonces, bueno, vamos ahorita a resolver varios ejemplos, no nada más de álgebra, vamos a meter trigonometría, vamos a meter raíces, etcétera, para que veas que la idea es la misma. Y bueno, en este caso, pues tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar a los dos términos que tenía en la diapositiva pasada, estos dos, pero ahora les puse aquí un más, se están sumando. Y lo que me pide es factorizar, pues esta suma, ¿verdad? Por el mayor factor común posible. Hace ratito en la diapositiva pasada, en esta obtuvimos cuál es el mayor factor común posible, que era este, 5x cúbica y cuadrada z, que es este. Nada más lo copié. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjate bien en esto. Esta expresión la voy a factorizar. Es decir, la voy a expresar como un producto. Dos cosas que se están multiplicando. Eso es factorizar. Entonces, fíjate qué es lo que voy a hacer. Voy a tomar este factor común, el máximo factor común que acabamos de obtener, y lo voy a expresar desde esta manera, o de esta manera, como división. Fíjate que este es el factor que acabamos de obtener, dividido entre sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo hago esta división? Si tú haces esta división te da como resultado 1. Es decir, que esta expresión la estamos multiplicando por 1. Y recuerda que dentro de los números reales, si tú multiplicas algo por 1, es lo mismo. No te altera en nada. Entonces, ese es el fundamento. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Prácticamente estoy multiplicando por 1. Ahora bien, fíjate bien lo que vamos a hacer. Déjame borrar esto. Ahí está. Este elemento de arriba, que es el numerador, se va a quedar multiplicando. Pero el denominador, que es el elemento de abajo, me va a dividir a cada término. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo voy a expresar. Ahí está. El de arriba se quedó multiplicando y el de abajo ya me está dividiendo al primero, que es 25x a la 7 y cuadrada z. Partido entre 5x al cubo y cuadrada z, que es este mismo, ¿verdad? Que era el que estaba abajo, lo pasé dividiendo acá. Más, y el otro término que es 15x cúbica y cuarta z cuadrada dividido entre lo mismo. 5x cúbica y cuadrada z. ¿Sí? Entonces, aquí el de abajo lo que hizo fue aplicar la propiedad distributiva, es decir, cuando tienes algo multiplicando o dividiendo, así como en este caso, te pasa haciendo la operación a todos los términos. En este caso, como está dividiendo, pues me divide a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice.
¿Qué sigue? Pues nada más hay que simplificar esto. Entonces, yo puedo realizar las operaciones que ya son sencillas. Entonces, aquí vamos a hacerlo. Pues lo pasé, paréntesis, porque me está multiplicando. Ahora, 25 entre 5, ¿cuánto es? 5. X a la 7 entre x cúbica. Recuerda que como tengo la misma base que es x, los exponentes se restan. 7 menos 3, pues 4. Y cuadrada entre y cuadrada, pues acuérdate que esto, si tú haces la división, es 1. Entonces no me altera nada. Pasa lo mismo con la z. Z entre z es 1. 1 por 1, pues es 1 y multiplicado por esto no me altera nada, ¿no? Entonces es lo que comúnmente llaman cancelar, se cancela, ¿no? En realidad lo que hacen es que te multiplican por 1, pero no es necesario escribirlo como tal. Bueno, después tengo el más. Y hago las operaciones de este lado. 15 entre 5, pues es 3. X al cubo entre x al cubo, esto se te hace 1, ¿verdad? Se cancelan. Y a la cuarta entre y cuadrada, tengo la misma base que es y, los exponentes se restan. 4 menos 2 es 2, ahí está. Y z cuadrada entre z, que acuérdate que hay un 1. 2 menos 1, pues es 1, ¿no? Z a la 1, que no es necesario escribir el 1. Por eso es que se queda así. De tal manera que esto que yo tengo acá, fíjate que ya es un producto. Porque aquí el paréntesis y este otro término me indica que se está multiplicando, ¿no? Entonces, esta sería ya una factorización de esta expresión, ¿sí? ¿Y cuál es la comprobación? Pues si yo realizo este producto, recuerda propiedad distributiva, este elemento multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si yo realizo esa multiplicación, tengo que regresar a lo mismo. Vamos a hacerlo. 5 por 5, ¿cuánto es? 25, ¿no? Ahí está. Luego, x al cubo por x a la cuarta, pues tengo la misma base, se conserva, y sumo los exponentes, 3 más 4, 7. Ahí está. Y al cuadrado, en este caso es como si tuviera 1 y 1, pues y cuadrado por 1 pues son y cuadrado, o se conservan, y z por 1 pues es z, ¿no? Cuando tienes así literales se conservan prácticamente en producto, en multiplicación. Luego, más por más es más, tendría que escribir un más. Luego 5 por 3, 15, déjame lo escribo, ahí está. 5 por 3, 15, este ya va a multiplicar a este lado. 5 por 3, 15, primero coeficientes. Luego x cúbica pasa, ¿verdad? Porque acá no tengo, entonces es como si multiplicara por 1, pasa. Luego acá y tengo, se suman los exponentes, 2 más 2, 4, entonces sería y a la 4. Y z por z, recuerda que es z a la 1, por z a la 1 se suman los exponentes, tendría z cuadrada. Y fíjate que esta expresión equivale a la misma de la que partí. Entonces mi factorización está bien realizada, ¿sí? Esa es la idea de la factorización. Prácticamente es esta la idea. Entonces, bueno, este ejemplo a lo mejor es un tanto, no complejo porque tiene x, y, z, ¿verdad? Pero me parece interesante empezar con un ejemplo así. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es resolver más ejemplos para que la idea quede bien comprendida y con la práctica la domines. Entonces, en este caso nada más como un apunte, el 5 y el 3, que son estos números que quedaron aquí, se llaman primos relativos ya que su máximo común divisor es 1. Cuando nosotros ya no podemos seguir dividiendo, ¿verdad? Para obtener el máximo común divisor, los números que quedan así se llaman, primos relativos. Pero esto más bien es una cuestión teórica. No te preocupes, ahorita lo vamos a retomar más adelante. Pero nada más aquí puse la nota para tenerla siempre como referencia. Entonces, vamos con los siguientes ejemplos. Factorizar la siguiente expresión, que es 3x cúbica más 2x cuadrada más x. Bueno, recuerda,
que se tiene que obtener el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El 3, el 2, y aquí hay un 1, que no es necesario escribirlo, pero hay un 1. Y bueno, en este caso el número más grande que te divide a estos tres números de manera exacta, pues es el 1, ¿no? Entonces, ahí está. Y en este caso la variable que se repite en todos los términos, pues es x, ¿no? Pero recuerda que tomamos la de menor exponente. En este caso vamos a considerar pues x a la 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo de hace ratito. Pongo la expresión que quiero factorizar entre paréntesis y acá afuera pues el término común, que en este caso es x, pero lo pongo así, x entre x, porque acuérdate que esto, si yo hago la división, ¿cuánto es? 1. Y esta expresión multiplicada por 1, pues es la misma. Entonces no estoy alterando nada. Eso es bien importante entenderlo. La x de abajo me pasa a dividir a cada uno de los términos, ¿sí? Que están dentro de paréntesis, y lo único que tengo que hacer es simplificar. Entonces vamos a hacerlo. En este caso, 3 entre 1 pues va a ser 3. X cúbica entre x pues sería x cuadrada, porque aquí hay un 1. Entonces 3 menos 1 pues es 2. Más 2 entre 1 es 2. X cuadrada entre x pues es 2x, porque aquí hay un 1. Entonces 2 entre 1, 2, perdón, menos 1, pues 1, que está aquí, que no es necesario escribirlo. Más, ¿y x entre x cuánto es? Ya lo habíamos dicho, ¿no? 1. Ahí está. Y esta es mi factorización, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que con la práctica pasemos de esta expresión a esta. Y toda esta parte se haga mentalmente. Pero es bien importante comprender que por eso está el igual, porque al final de cuentas, si yo hago este producto, es decir, si voy multiplicando a esta x por cada uno de los términos que están aquí adentro, tengo forzosamente que regresar a la expresión desarrollada, que sería esta. Entonces, por eso está el igual, es importante entender eso. Y eso se da sobre todo, por ejemplo, ya cuando tratemos de simplificar algunas fracciones, luego por ahí resultan algunas dudas. Entonces, desde aquí ya hay que irlo entendiendo pues lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, entonces dicho esto, pues vamos a pasar a una serie de ejemplos, pero vamos a trabajar ejemplos de manera pues global, ¿verdad? Abarcando ciertos aspectos de las matemáticas. Y en este caso, fíjate que tenemos una expresión, que es un trinomio. Acuérdate que los términos se separan por más o menos. Aquí tengo el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Entonces, este tipo de expresiones, por ejemplo, que hasta ya me incluye un binomio, que es a más b elevada a una potencia, en este caso a la quinta, al cubo y al cuadrado, pues luego se presentan, por ejemplo, en el cálculo, ¿no? En el diferencial, en el integral. Y a veces para simplificar es necesario factorizar. Entonces, el principio es el mismo y por eso es que he metido este tipo de ejemplos. Entonces, vamos a hacerlo por el mayor factor común. Entonces, bueno, ¿cuál era el primer paso? Obtener el máximo común divisor de los coeficientes, que para esta situación, para este problema, son 12, 60 y 24. Entonces, fíjate, voy a hacer una especie de tablita. Donde voy a poner aquí una línea vertical y de este lado voy a ir anotando los números que te dividen de manera exacta a los números que estén de este lado izquierdo, ¿sí? Entonces fíjate, ¿cuál es el...? Siempre esto se trabaja con números primos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, etcétera. Casi siempre el 2 y el 3 y el 5 pues son los que más se ocupan, pero si alguno de ellos no se puede, pues así tendríamos que avanzar. Bueno, en este caso fíjate que el 2, el 60 y el 24 son divisibles entre 2. Entonces, aquí la regla es que el número de este lado, en este caso el 2, me divida a los 3. Entonces, 12 entre 2 es 6, 60 entre 2, 30, 24 entre 2, 12. Fíjate que otra vez el 2 me divide al 6, al 30 y al 12. Entonces lo pongo
6 entre 2 es 3. 30 entre 2 es 15. 12 entre 2 es 6. Aquí por aquí Néstor dice que es 12. Efectivamente, Néstor, nada más aquí lo estamos comprobando. El siguiente número que me divide a los 3 de manera exacta es el 3. 3 entre 3, 1. 15 entre 3, 5. 6 entre 3, 2. Como ya no hay otro número que me divida de manera exacta los 3 números, ¿sí? Mi proceso termina. Y el máximo común divisor es el producto de los números que están acá, en el lado derecho. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, como bien comentaban, el máximo común divisor es 12. Pues ya lo tenemos. Ahora, de las literales y de los elementos que se repiten en todos los términos y con menor exponente son, bueno, primero tenemos a cuadrada, aquí tenemos a y a. Pero tenemos a cuadrada, a cuarta y a quinta. ¿Cuál es la más pequeña? A cuadrada. Entonces, este elemento lo tomo. Tengo b también. Aquí tengo b cuadrada. Aquí b al cubo. Y acá b a la 7. ¿Cuál es la más pequeña? Pues b cuadrada, que está acá. Y tengo el binomio a más b elevado al cuadrado. Acá tengo a más b a la quinta, a más b al cubo y a más b al cuadrado. ¿Cuál es el más pequeño? Pues este, a más b al cuadrado. La C no se puede porque solamente está presente en el tercer término y en el segundo. Fíjate que aquí en el primero no tengo C. Entonces, tiene forzosamente, por eso se llama factor común, porque está en todos, es común en todos. Aquí como no está en el primero, ya no lo puedo considerar. Entonces, ¿cuál es mi mayor factor común? Pues el 12, que es el coeficiente que ya habíamos obtenido, por a cuadrada, por b cuadrada, que son estas dos, por el binomio a más b elevado al cuadrado. Toda esta expresión que está acá es mi mayor factor común. Entonces, bueno, pues ya que está esto, ya puedo factorizar y es muy sencillo. Voy a pasar la siguiente diapositiva, pero recuerdo esta parte. Entonces, lo quiero factorizar y como habíamos dicho, el mayor factor común es este, 12 por a cuadrada, b cuadrada por a más b al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es, pues esto lo divido entre sí mismo, el mayor término común, porque recuerda que si esto lo opero, pues esto me da 1 y no me está alterando en nada mi expresión matemática, ¿no? Entonces el de abajo me va a dividir a cada uno de los elementos que tengo acá entre paréntesis, ahí está. Y lo único que tengo que hacer a partir de este punto es simplificar lo más que pueda acá. Es una división de monomios, es muy sencilla. Entonces vamos a hacerla. A ver si... Ahí está. Bueno, entonces 12 entre 12 es 1, ¿sí? A ver si puedo anotar el término. Luego a la quinta entre a cuadrada, pues a al cubo, porque se restan los exponentes, 5 menos 2 es 3. B cuadrada entre b cuadrada, esto se te hace 1, ¿verdad? No te altere nada lo de acá abajo. Y a más b elevada a la quinta entre a más b elevada al cuadrado. Recuerda que como es la misma base, los exponentes se restan. 5 menos 2, 3. Entonces tendría a más b elevado al cubo. Y ahí está. Luego pongo el menos. Voy a poner toda la expresión. Ahí está. 12 que divide al 60 o 60 entre 12, pues es 5. A la cuarta entre a cuadrada, se restan los exponentes por ser la misma base. 4 menos 2 es 2. Tendría a cuadrada. B cúbica entre b cuadrada, pues en este caso sería b, porque aquí hay un 1 que no es necesario escribirlo. 3 menos 2, 1, ahí está. C se pasa porque solo está arriba. Y en este caso, a más b elevada al cubo partida en a más b elevada al cuadrado, se restan los exponentes. 3 menos 2, 1. Por a más b elevada a la 1. Que no es necesario escribir ese 1, pero bueno, es importante saber que ahí está. Y vamos con la última parte, que es 24 partido en 12, pues sería 2. Deja pasar a la diapositiva, ahí está, es este 2. Luego a cuadrada entre a cuadrado, pues esto se te hace 1. No es necesario hacer nada más porque te está multiplicando por 1, no te altera en nada. B elevada a la 7 entre b elevada al cuadrado, pues 7 menos 2, 5, sería b a la quinta.
C, como está aquí y abajo no, pues se pasa, C cúbica. Y a más b elevado al cuadrado entre a más b elevado al cuadrado, pues esto ¿cuánto se te hace? 1. De tal manera que esta expresión que yo tengo acá, que fíjate que se está multiplicando porque este término te está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis, esta ya es una factorización de esta expresión, ¿sí? Aquí todavía, por ejemplo, algebraicamente se puede seguir trabajando porque, por ejemplo, este término puede multiplicar lo que está dentro de paréntesis porque esto está a la 1 y puedo seguir reduciendo, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar en este punto pues es a esta factorización. Entonces, bueno, pues aquí está la forma en cómo se hace. El principio es el mismo. La expresión a lo mejor es un poco más compleja, ¿no? Por el binomio que tiene, pero el principio es siempre el mismo. Y aquí es bien importante pues recordar la propiedad distributiva. En este caso, la propiedad distributiva nos dice que si yo tengo un factor que me multiplica una suma, la suma está agrupada obviamente, ¿verdad? Entonces, pues lo que hace el factor es que me multiplica cada elemento de la suma o de la resta, ¿no? También aplica. Entonces, A por B más A por C. Ahí está. ¿Y qué pasa si esto lo vemos, digamos, al revés? La reversa. Pues ahora tengo esto, que es esta parte. Fíjate que hay un factor común. A y A. Acá A me multiplica B, A me multiplica C. Pues ese factor común lo puedo sacar y conservo lo demás que tengo, ¿verdad? Que sería B más C. Entonces, esta propiedad distributiva aquí, perdón por el error de dedo, esta tendría que ser B de burro. Esta propiedad distributiva es muy importante y es el fundamento, pues, del producto, ¿no? Entonces, del producto algebraico. Pues este es el producto algebraico, digamos, y lo que está bajo la reversa, pues sería la factorización. Entonces, lo puedo ver de esta manera. Yo tengo, por ejemplo, 6x cuadrado y cúbica más 6 que multiplica a x por y cuadrada. Entonces, fíjate que el 12, x cuadrada y cúbica lo puedo expresar como 6xy cuadrada por 2xy. Y por otro lado, el 6x cuadrada lo puedo representar como 6x cuadrada, ¿por qué? Pues por 1, ¿no? Es igual. X cuadrada por 1, pues 6x cuadrada. Y ahora fíjate que hasta lo puse de azul, tengo este caso. Tengo el mismo factor, ¿cuál es? 6x cuadrada. Entonces, pues aplico la propiedad y lo que obtengo es una factorización. 6x cuadrada, 6xy cuadrada, perdón, lo saco, que es el factor común, y pues agrupo lo que queda. 2x por y más 1. 2x por y más 1. ¿Sí? Entonces, esta propiedad distributiva es fundamental. Y bueno, por ejemplo, quienes van para el poli, la primera pregunta de álgebra de la guía de este año 2021 presenta pues una operación, ¿no? Y tú tienes que elegir la propiedad que está aplicando, ¿no? Está la propiedad distributiva, está la propiedad conmutativa, etcétera. Y bueno, pues por eso es importante. Me parece que la respuesta, no he checado bien ese ejercicio, pero creo que la respuesta es propiedad distributiva, que es esta la que aplica. Entonces, bueno, nada más como un detalle, ¿verdad? Porque es importante aprenderlos, en este caso, los nombres de estas propiedades. Bueno, pues vamos a ver una tanda de ejercicios, ¿verdad? Unos muy básicos y otros un tanto más interesantes para que veas la aplicación de esto, ¿no? Entonces tenemos 10x más 2. Pues esto yo lo puedo ver como 2 que multiplica 5x. Eso me da 10x. Y el 2 pues equivale a 2 por 1, ¿no? Entonces fíjate que tengo un factor común que es el 2. Entonces ese lo puedo sacar. ¿Y qué es lo que me queda? Pues el 5x más el 1. Y eso lo agrupo. Y ahí está la factorización, ¿no? Esto mentalmente pues es muy sencillo de hacer, seguramente se puede hacer. Y la otra manera de hacerlo es como lo veíamos hace ratito con la división.
Aquí nada más un detalle y es que aquí tuve un error porque es 10x más 2, es la misma expresión que está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso voy a factorizar el 2 y lo que voy a hacer es multiplicar por 1, pero recuerda que ese 1 lo represento como 2 entre 2, como el que quiero factorizar. Y el 2 que está abajo me va a dividir a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, de tal manera que tendría lo siguiente. Y pues nada más simplifico. 10 entre 2, pues es 5, x, porque acá está el x multiplicando, más 2 entre 2, pues 1. Fíjate que esta es la factorización que está acá arriba, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay varias maneras de verlo y ambas son correctas. Mi recomendación siempre es que si son expresiones sencillas, como en este caso, 10x más 2, pues se haga un procedimiento incluso hasta mental, ¿no? Pero ya cuando hay expresiones más complejas, pues a veces lo de la división, esta técnica, ayuda bastante. Entonces, pues ya depende ahí de cada quien cómo lo quiera llevar a cabo. Lo importante es que sepan el porqué de esto que están haciendo. Entonces, eso es bien importante, siempre preguntarnos por qué. Y bueno, ya aquí lo explicamos. Y bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es muy típico, por así decirlo, en muchos ejercicios, donde te dan una expresión cuadrática, pero resulta que esa expresión cuadrática es negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen factoriza esa expresión. Bueno, pues yo lo primero que haría sería primero quitar la x cuadrada. ¿Cómo? Pues hay que factorizar un menos 1 de toda esta expresión. Entonces, fíjate, aquí ya puse el menos 1 que divide a cada uno de los términos y el menos 1 afuera. Y pues nada más aplico las leyes de los signos, ¿verdad? Menos 1, que no es necesario escribir el 1, por eso aquí ya nada más está el menos. Luego menos entre menos es más. X cuadrada entre 1, pues x cuadrada. Más entre menos, menos 2x. Más entre menos, menos 1. Y fíjate que esta expresión ya tiene factorizada al menos 1, ¿sí? O al menos, si así lo quieres ver. Pero lo que está dentro del paréntesis ya tiene una x positiva, ¿no? Entonces aquí ya, por ejemplo, si quiero factorizar esta, pues ya podría aplicar la de busca dos números que multiplicados te den menos 1, que es este, y sumados te den menos 2, ¿no? Y así puedo seguir factorizando. Pero, bueno, eso lo vamos a ver mañana. Lo que quiero detenerme en este punto es cómo pudimos factorizar el signo, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, las guías de la UNAM, en los problemas trae como dos problemas de simplificar fracciones y el truquito que ponen ahí con las respuestas que algunos se pueden confundir es que te ponen una parte con un signo negativo, en este caso en la parte cuadrática, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las maneras de resolverlo es factorizar primero ese signo. Que acuérdate que es como si tuviéramos un menos 1 multiplicando. Entonces, pues nada más ahí la dejo. Lo vamos a retomar más adelante cuando simplifiquemos fracciones algebraicas y cuando resolvamos expresiones cuadráticas. Y otra parte típica es esta. Aparte de tener el menos, tengo pues un número, en este caso el 4, ¿no? Menos 4x cuadrada menos x más 3. Hay procedimientos, por ejemplo, cuando tenemos que completar un trinomio cuadrado perfecto, que nos pide el criterio de que tengamos x cuadrada, ¿sí? Es decir, una x cuadrada. Y fíjate que, por ejemplo, aquí yo no tengo una x cuadrada, yo tengo menos 4x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer antes de completar el trinomio cuadrado? Perfecto, pues factorizar este menos 4. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Pues lo factorizamos, así como lo hicimos hace ratito. Acuérdate que esto te hace 1, entonces al final de cuentas es como multiplicar por 1, no altero en nada. Y pues acuérdate que el de abajo me pasa a dividir a todos los términos que están dentro del paréntesis. Y vamos a hacerlo. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Menos por menos es más. 4 entre 4 pues es 1. X cuadrada, ahí está. Luego menos entre menos es más. Y me queda acá x entre 4. Luego más entre menos pues es menos. Y me queda 3 cuartos. Esta expresión que está dentro del paréntesis, fíjate, en el caso que te comento,
para completar un trinomio cuadrado perfecto, ya la puedo aplicar. Ya puedo aplicar esa reglita para completarlo. Siempre y cuando todo lo que vaya haciendo lo vaya haciendo dentro del paréntesis, porque hay un 4 negativo que me está multiplicando, ¿no? Pero son estos detalles previos los que luego marcan mucho la diferencia, ¿sí? Entonces esto se ve, por ejemplo, cuando en geometría analítica tienes una elipse o una hipérbola y los tienes en una ecuación que se llama general y te dicen, pues pásala a la ecuación canónica, ¿no? Y se tiene que completar el trinomio cuadrado perfecto, entonces hay que hacer este tipo de procedimientos algebraicos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con otro ejemplo. Esa parte que acabo de comentar de completar el trinomio cuadrado perfecto, la vamos a ver mañana. Entonces, nada más ahorita es como un adelanto de lo que se tiene que ir haciendo, pero mañana vamos a ver las cuadráticas y ahí lo voy a explicar. Bueno, aquí está otro ejemplo, 3x más 2, y vamos a suponer que un problema específico me pide factorizar x. Oiga, profe, pero acá en el 2 no hay x, no es un factor común la x. No, pero cuando en esas circunstancias nos piden factorizar algo especial, lo podemos dejar indicado, ¿no? ¿Qué quiero factorizar? Pues x. Entonces lo escribo de esta manera, x entre x, porque acuérdate que esto se hace 1 y es como estar multiplicando esto por 1. El de abajo pasa dividiendo, aquí me quedaría así, si esta la borro, y así, ¿no? Entonces esta x se hace 1, que aquí está el 3 nada más, 3 por 1 pues 3, más 2 entre x, que es esta parte indicada. Pues esta sería la factorización, ¿sí? Entonces, a veces podemos hacer este tipo de factorizaciones cuando algunos problemas nos lo pidan. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Si yo vuelvo a multiplicar x por 3, pues es 3x. Luego más por más, 2x entre x, pues es 2. Regresé a lo mismo, ¿no? Se sigue cumpliendo. Si hago el producto, regreso a lo mismo. Entonces, pues lo que yo estoy haciendo es correcto. Bueno, profe, tengo esta expresión 2 seno cuadrado de 5x más seno de 5x. Bueno, en este caso nosotros podemos factorizar. Fíjate que el factor común sería seno de 5x. Este seno cuadrado de 5x, acuérdate que es como si el cuadrado estuviera así, ¿sí? Entonces, ¿qué es el factor común? ¿Cuál es? Pues sería seno de 5x, ¿no? Porque es la misma razón trigonométrica que te afecta, en este caso, al mismo 5x o a 5x, ¿verdad? Si yo aquí tuviera 4x, allí ya no puedo factorizar de esta manera. Si yo acá tuviera x nada más, y acá 5x tampoco. Tiene que ser entre paréntesis lo que me está siendo afectado por la razón trigonométrica, lo mismo. En este caso se cumple. Entonces, pues hago lo mismo. Seno de 5x entre seno de 5x que te multiplica esto. Acuérdate que este de abajo me va a dividir a cada uno de los de acá. Y pues nada más se divide, ¿no? Seno de 2 seno cuadrado de 5x entre seno de 5x. Acuérdate que aquí hay un 1. 2 menos 1, pues 1. Entonces sería 2 seno de 5x, porque aquí tengo 1, 2 entre 1 pues es de 2. Aquí tengo el exponente 1, como ya decíamos, me queda la 1 y 5x. Luego seno de 5x entre seno de 5x, pues esto es igual a 1. Aquí está, más 1. ¿Verdad? Este es el más que se conserva acá. Y esta es la factorización. Así de sencillo. ¿Sí? Otro ejemplo. Tengo ahora pues esta serie de términos, 2 raíz de x más 4x más 6x cuadrada. Bueno, fíjate que la x se repite en los tres términos. Ajá. Entonces, recuerda aquí que es importante siempre checar las propiedades de los radicales, ¿verdad? O de exponentes fraccionarios. Y raíz de x equivale a x elevada a la 1 medio. Entonces, acá en el primer término tengo x a la 1 medio. Acá tengo x a la 1 y acá x cuadrada. ¿Cuál es la x con menor exponente? Pues este, x a la 1 medio. Entonces,
lo voy a sacar, aquí ya lo saqué. Y bueno, en cuestión de números, ¿cuál es el máximo común divisor de 2, 4 y 6? Pues en este caso es el 2, porque es el número más pequeño, más grande, perdón, que te divide de manera exacta a los 3. 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3. Entonces, ya con la práctica, pues visualmente tú lo puedes identificar sin hacer tantas tablitas y eso, ¿no? Pero bueno, eso se logra con la práctica. Y pues lo voy a dividir, ¿verdad? Porque quiero factorizar. En este caso, acá lo he expresado como una parte fraccionaria del exponente para realizar las operaciones más sencillas. 2 raíz de x entre 2 raíz de x, esto te da 1. ¿Sí? A ver, ahí está. Es este 1. Luego, 4 entre 2, 2. X partido en x a la 1 medio. Recuerda que los exponentes se restan, entonces tendríamos 1 menos 1 medio, pues 1 medio. Ahí está. Más 6 entre 2 es 3. Y acá tengo 2 menos 1 medio, pues 3 medios, ¿no? Entonces, pues aquí es importante siempre recordar lo de las fracciones. En este caso, un número entero menos una fracción, ¿cómo se hace? El denominador se conserva, es este 2. Y luego para obtener el de arriba sería 2 por 2, 4, menos 1, pues 3. Es este 3 medios, ¿no? Ahí está. Luego voy a regresar las partes fraccionarias a forma de raíz. Ajá, recuerda que el denominador de la fracción en el exponente va a ser su radical, el índice del radical. En este caso, cuando es cuadrática, no es necesario escribir el 2. Y el numerador va a ser el exponente. Entonces, ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues fíjate que esta x al cubo se puede escribir así, como raíz cuadrada de x cuadrada por x, ¿no? Porque x por x cuadrada, pues es x al cubo. Entonces aquí estoy nada más jugando con las propiedades de las raíces. Y la raíz cuadrada de x cuadrada, pues es x, ¿no? Ya después explicaré algunos detallitos con esta parte, ¿verdad? Cuando veamos la solución a cuadráticas. Porque hay algunos errores que luego se cometen y en la escuela a veces no nos los corrigen. Y ya cuando se llega a una educación superior, a una ingeniería, a una licenciatura, ahí vienen algunos problemas, sobre todo de formalidad. Y bueno, pues digamos que lo único que hice fue adornar. Esta ya es la factorización, ¿sí? Y lo que hice de aquí para abajo, pues fue como adornar el resultado, ¿no? Ponerlo en forma de raíces, lo más simplificada posible. Y ahí está la factorización. El principio es el mismo, que es este. Aquí yo ocupé la división para que vieras esta parte de las restas en los exponentes y pues identificaras también cuál era la x en este caso con el exponente más pequeño, que era pues la raíz, ¿no? Porque es x a la 1 medio. Bueno, y ya para finalizar hay un ejemplo, ¿verdad? Que es el siguiente, donde fíjate que ahora en el exponente tengo pues una expresión matemática. Tengo a más 3 en el primer caso, a más 2, a más 1 y ya. Entonces, fíjate que la x se repite en todos los términos, entonces esa la tomo. ¿Y cuál será la del exponente más pequeño? ¿A más 3, a más 2, a más 1 o a? Ahí fíjate, hay que pensarle, ¿no? Está muy sencillo, obviamente, yo sé que te diste cuenta, pues es la a, es esta, la más pequeñita. Y de los coeficientes, fíjate cuál es el máximo común divisor, pues es el 3, ¿no? Porque te divide al 6, al 9 y al 12. Y al 4, pues ya no, porque aunque te divide al 12, al 9 no, al 6 y al 3 tampoco. Entonces, esto lo vas viendo ya con la práctica, pero en este caso sería el 3 por x a la a. Aquí está. Entonces, esta de acá abajo te va a dividir a cada uno de los términos que yo tengo acá. Y pues ya nada más hay que simplificar. Entonces, aquí recuerda que esta A va a restar
a este exponente. Entonces 3 entre 3 es 1, aquí está el 1. Y luego a más 3 menos a, pues te quedaría a3, ¿no? 3, perdón, x al cubo. Porque tienes esto, a más 3, pero le quitas a. Pues a menos a es 0. ¿Y qué es lo que te quedó? Pues el 3. Ahí está. 6 entre 3 es 2. Bueno, antes el más, porque bueno, más. X a más 2 partido en x a la a, pues como es división, se resta el exponente de abajo y me queda x cuadrada. Pongo el menos, pues ahí está el menos. Luego 9 entre 3, 3. X a más 1 dividida entre x a la a, pues la a, como es división, se le resta lo de arriba y me queda x a la 1. Ahí está el 1, no es necesario escribirlo. Y finalmente, menos, es este menos. 2 entre 3, 4. X a la entre x a la, pues esto te hace 1. Entonces, 4 por 1 pues es 4, no te altere nada. Esta expresión que está aquí es tu factorización. Así de sencillo, ¿sí? Y bueno, como dije en un principio, pues esto se ocupa en el cálculo, se ocupa bastante para simplificar expresiones y pues es importante como recordar el fundamento y a partir de ahí trabajar, ¿no? Entonces las recomendaciones son las siguientes. Esta técnica de multiplicación y división, que es esta, yo te recomiendo que la ocupes cuando tengas expresiones complejas o cuando tengas que factorizar algo en específico, ¿no? Como hace ratito que estaba estaba 3x más 2 y decíamos que hay que factorizar x. Bueno, vimos que sí se pudo y ocupamos esta técnica. Entonces, cuando sea ese caso o cuando tengas expresiones así un tanto complejas, pues hazlo así despacito, no hay problema. Y pues ya la práctica hará que ocupes la reversa de la propiedad distributiva en la mayoría de los casos, ¿no? Que es como generalmente lo hacemos mentalmente sin necesidad de hacer tanta división ni nada de eso. Y esto se hace pues obviamente con expresiones sencillas o con expresiones complejas, pero cuando ya se tiene mucha práctica. Entonces, cualquiera de las dos formas que tú elijas es bien, es correcta, está bien. Además hay que tener cuidado de aplicarlas pues de manera adecuada, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, nada más vamos a ver tres ejemplos de la factorización por agrupación de términos. En este caso es una extensión de esta parte del factor común. Y fíjate que aquí tengo un polinomio, 3x al cubo menos 2x cuadrada más 2x menos 8. Entonces, ¿cómo la puedo factorizar? Bueno, como dice su nombre, agrupar términos. Entonces voy a crear un grupito que es este primero de los dos términos, 3x al cubo menos 2x cuadrada más 2x menos 8. Y en cada grupito voy a hacer una factorización. Fíjate, por ejemplo, de este primer grupito, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar la x cuadrada, que es la x más pequeñita, y el 3, ¿no? Que es el máximo común divisor del 3 y el 12. Entonces el 3 lo puedo factorizar junto con la x cuadrada. Y de este lado, ¿qué puedo factorizar? Pues nada más un 2. Porque acá es 8, es 2 por 4, ¿no? Y acá tengo un 2. Pues fíjate, ahí está. Factoricé en el primero 3x cuadrada, la x cuadrada y el 3, que son los más pequeñitos, y al mismo tiempo comunes. Y al factorizar lo que es lo que me queda, pues x menos 4 en el primer grupo, ¿no? Así yo multiplico 3 por 1, pues 3, x cuadrada por x, x al cubo. Más por menos menos, 3 por 4, 12, x cuadrada. Y del segundo grupo quedamos que factorizábamos el 2, entonces ¿qué es lo que me queda? 2 por x menos 4. Pero fíjate qué curioso, me quedó un mismo factor común en esta suma, que es x menos 4. Entonces voy a aplicar la propiedad de la reversa de la propiedad distributiva. Lo voy a sacar, aquí está, x menos 4, y agrupo lo que queda, ¿no? Que es 3x cuadrada más 2. Y aquí está mi factorización. Así de fácil. Obviamente, a veces cuesta trabajo identificar cuáles términos te conviene agrupar.
En este caso, pues fueron los dos primeros y los dos últimos, ajá. Pero a veces va a ser el primero y el tercero, a veces va a ser el segundo con el cuarto, y así podemos ir jugando, ¿no? ¿De qué depende esto? Pues de la práctica, porque ahí sí ya depende, pues de cada ejercicio y de que nosotros vayamos visualizando cuándo se puede ocupar esta técnica y cuándo no. Es de las técnicas menos ocupadas, pero bueno, se tiene que enseñar porque en ocasiones sí se ocupa, ¿no? Por ejemplo, en este caso que factorizamos una expresión cúbica. Vamos con otra expresión. Factorizar a por b menos 2a cuadrada por b más a cúbica menos 2b cuadrada. Bueno, en este caso fíjate que están desordenados los términos. Vamos primero a ordenarlos. Aquí está. Primero iría a cúbica, luego a cuadrada, luego a. Y bueno, acá tengo a la 0, que es 1. Entonces, recuerda que estos se ordenan en relación al alfabeto. Primero va antes la a que la b. Y ya después en relación al exponente. En este caso he ordenado de mayor a menor. A cuadrada, a cúbica, perdón, a cuadrada, a la 1. Y bueno, acá que no tengo a, es como si tuviera una a la 0. Pero acuérdate que todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. ¿No? Entonces, aquí es como si esto me estuviera multiplicando por 1. Y ahí está. Bueno, pues vamos a agrupar otra vez como lo hicimos acá arribita. Voy a agrupar los dos primeros y los dos segundos. Fíjate, de aquí puedo factorizar esta cuadrada y nada más. Y de acá que puedo factorizar, pues nada más la b. Entonces factorizo de los dos grupitos esos dos elementos. Aquí está factorizada la a cuadrada y la b del otro lado. Y fíjate que otra vez tuve suerte y volví a tener un factor común, que en este caso es a menos 2b. Aquí está en este término y en este otro. Pues aplico lo de arriba, lo separo, a menos 2b, y agrupo lo demás que queda, que sería a cuadrada más b. Ahí está. Y esta ya es la factorización de esta expresión cúbica. Bueno, y para finalizar, pues tenemos esta otra expresión. 2x al cubo más 3x cuadrada más 2x más 3. En este caso, para poderla factorizar, la voy a reordenar de esta manera, donde tengo 2x cúbica más 2x, porque fíjate que de esta expresión que puedo factorizar, ¿qué tienen en común? Pues el 2. Y el otro grupito va a ser 3x cuadrada más 3. ¿Qué puedo factorizar de ahí? Pues el 3, ¿sí o no? Entonces lo hacemos, ahí está. Factorizo el 2 en el primer grupo y el 3 en el segundo. Ahí está y fíjate qué suerte. Otra vez he obtenido un factor común en ambos términos, ¿no? Son dos términos porque me los separa este más. Pues ese factor común lo saco, que es x cuadrada más 1, y agrupo lo que sobra, 2x más 3. Pues 2x más 3. Ahí está, esta es la factorización. Y bueno, pues esta parte pues sí es más de prueba y error, hay que ir probando. A lo mejor alguien intentó hacer los dos primeros y los dos segundos y se dio cuenta que no. Y ya después intentó el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, que es este el caso, y se dio cuenta que sí. Pues a veces hay que irle así buscando. Y bueno, en este caso, fíjate que los tres ejemplos fueron de expresiones cúbicas. Entonces, pues en este tipo de expresiones sí se puede llegar a ocupar. A veces se puede, a veces no. Pero ya la misma práctica te va dando como que la pauta para que tú puedas determinar si es viable ocupar esta forma o si no lo es. Entonces, pues recuerden chicos que está el grupo de dudas. Ahí ustedes pueden subir las dudas, ya sea de la materia que llevan ahorita, cálculo diferencial, cálculo integral, algunos llevan estadística o probabilidad. O de alguna guía, ¿no? En la UNAM, en el Poli, algún problema así que encontraron. Este, y al principio de los directos voy a tratar de resolverlas, por eso es que ustedes publiquenlas ahí en el grupo o cuando haga la, eh, se me fue ahorita el nombre, cuando haga
Cuando haga la programación del directo, allí en los comentarios también las pueden subir. Aquí dice Néstor, gracias. Gracias a ti, Néstor, a todos los que están viendo el en vivo. Ahorita nada más puedo ver que Néstor está porque él es el único que ha comentado. Pero a todos los que lo estén viendo, muchas gracias. Ya saben que son los directos lunes, martes, jueves y viernes a las 5 de la tarde. Entonces, pues el día de mañana también habrá directo a las 5. Eh, si hay dudas, las voy a responder primero antes de empezar el tema. Y bueno, el tema sería la factorización de expresiones cuadráticas. Entonces, ahí sí yo creo que vamos a resolver algunos problemas de las guías. Esta parte pues no traía problemas en las guías del Poli, ni de la UNAM, ni del Exani 2, pero mañana sí por lo menos uno o dos ejercicios resolvemos. Entonces, pues ahí estamos chicos, ahí está el grupo, ¿verdad? El link está en la descripción para que pues ahí publiquen sus dudas y aquí con mucho gusto las resolvemos. Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el directo. Gracias por acompañarnos aquí y pues cuídense porque el frío y el COVID anda ahí afuera. Y con toda confianza, ustedes hagan lo de las dudas y aquí lo hacemos, ¿eh? No se preocupen en ese aspecto. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana, primero Dios. Hasta luego.